Shalom a todos, un saludo cordial a los que se han conectado en la clase del día de hoy. Estoy muy contento de tener este curso que estamos dando, la clase número 12 del estudio del Pirkei Avot, con los comentarios de Maimónides, de tenerlo con ustedes en vivo por Zoom desde la escuela online. Estas clases luego se van a publicar en el canal de YouTube para beneficio de los demás estudiantes. Como expliqué hace unos días, esta es una nueva idea, ¿no? De, en vez de publicar las clases de manera diferida, pues hacerlas con ustedes, los estudiantes que ya están comprometidos con la escuela, que están registrados, ya sea aquellos que han adquirido el curso directamente o que están, digamos, que apoyan y están suscritos en la membresía, etcétera, ya tienen acceso automático tanto a este curso como a otros materiales. Anunciaba que vamos a tener ahora encuentros, Besat Hashem, Dios mediante, 2 veces por semana, todas las semanas. Los domingos vamos a tener las clases de introducción a la Cábala con el rabino Aryeh Kaplan y los jueves vamos a tener las clases del Pirkei Avot. De momento, los días jueves, a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8, tendremos este curso del Pirkei Avot. 7 de la noche, hora de Florida, en los Estados Unidos. Y los domingos vamos a tener, a partir del 1 de julio, las clases de introducción a la Cábala a partir de las 10:30 de la mañana. Y de momento, este domingo vamos a tener la clase, pero a las 7 de la noche. Ya, pero igual vamos a ir anunciando cualquier cambio, les decía, para el mes de julio, pero ya saben, el próximo domingo, 7 de la noche, tendremos la clase de introducción a la Cábala, igual por la escuela online, por Zoom, con los estudiantes. Podrán hacerme preguntas, interactuar. Y luego las clases las vamos a publicar en el canal de YouTube porque estos son unos cursos que están totalmente gratuitos. La diferencia está que ustedes, al ser estudiantes registrados en la escuela, comprometidos de manera seria con el estudio de la Kabbalah, pues tienen esta oportunidad de que tengamos estos encuentros en vivo, que puedan hacerme preguntas, aclarar sus dudas. Y además la idea es de crear un sentido de comunidad, de pertenencia, de que puedan saber de que todas las semanas vamos a tener encuentros y usted puede decidir si se une a la clase cierta semana o no, pero que sepa que tiene la disponibilidad de poder conectarse conmigo todas las semanas para ir acompañándoles en ese proceso espiritual, en este proceso también de estudio de la Kabbalah y también de la religión judía, de aspectos de la filosofía, de la ética, como es el curso o la clase que tenemos en el día de hoy, la clase número 12 de el Pirkei Avot. Como saben, este curso ya lo hemos venido desarrollando por ciertos meses, pero hace algunas semanas que no transmitía o que no daba alguna clase y de hecho no sabía si continuar con este curso por el momento o posponerlo. Y el hecho es que no tengo conmigo los materiales, no tengo conmigo el libro, que es el que estaba utilizando con los comentarios de Maimónides. Yo acabo de llegar recientemente aquí a los Estados Unidos ahora y mis libros vienen en camino todavía desde Israel. Y como saben, por el conflicto, por la guerra, pues están un poco atrasados. Pero gracias a la tecnología pude percatarme de que en la plataforma online de Sefaria, sefaria.org, se ofrece igual, está disponible el texto del Pirkei Avot y también están los comentarios de Maimónides. Si bien es cierto que no trae todos los comentarios, si bien es cierto que hay ciertas secciones que faltan los comentarios, aún así yo pienso que podemos continuar las clases, yo pienso que pueden darse estos materiales y que haremos lo que podamos hasta que pueda tener en mis manos los libros que lleguen de Israel, Besat Hashem, que haya pronta paz en la Tierra Santa, Besat Hashem. Entonces, para enfatizar nuevamente, recordando, tendremos encuentros 2 veces a la semana. Los domingos tenemos las clases de Cábala, que como les decía, este domingo va a ser a las 7 y 7 de la noche, hora de Florida. Y los jueves tendremos a las 7 también la clase del Pirkei Avot. No es Kabbalah, pero bueno, es para aquellas personas que también les interese conocer un poco de la filosofía y del pensamiento judío y puedan extraer también algún beneficio y provecho de estas clases. Así que sin más dilación, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a ir mirando el texto en hebreo, como hemos hecho en las clases anteriores. Yo voy a ir leyendo, voy a ir explicando
el material y voy a ir haciendo mi propia traducción, pero también me voy a valer de las traducciones del inglés y del español. Y tengo que admitir que mientras yo preparaba esta clase, me encontré con varias dificultades a la hora de traducir las palabras, porque hay frases aquí en hebreo que usan un lenguaje que es un poco difícil de traducir no solo al español, sino también a otros idiomas. De hecho, me percaté que, por ejemplo, la versión en inglés es un poco más fiel al sentido literal, mientras que la traducción que están viendo a su lado derecho en español a veces no es muy buena y le falta incluso alguna sección que falta o que está cambiado un poco el orden. Así que lo que voy a hacer es, como les decía, voy a leer directamente del texto y voy a ir haciendo mi propia traducción y también apoyándome de ambas traducciones en inglés y español que ya están traducidas por los rabinos. Y bueno, vamos a ir luego a traer los comentarios de Maimónides y bueno, ir explicando un poco este material. Para hacer un breve recordatorio, en la última clase, la clase número 11, estuvimos viendo del capítulo 2 del Pirkei Avot la sección que hablaba sobre el tema de las autoridades, del gobierno, etcétera. Y que estábamos citando la opinión de Rabban Gamaliel, como pueden ver aquí un poquito detrás, que es el hijo de Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe, o sea, Rabbi Yehuda Anasí, el autor de la Mishnah, y además el líder judío estamos hablando aquí aproximadamente del año 200 de nuestra era. Entonces, Rabí, en esta sección que vamos a comenzar hoy, tenemos que todavía es Rabban Gamaliel el que continúa hablando. Y sin más dilación dice lo siguiente el texto. הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואל תדין את חבריך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, שסופו להישמע, ואל תאמר לכשיפנה ישנה, שמע לא תיפנה. Entonces, vamos a ir traduciendo y vamos a ir explicando. Dice lo siguiente, que Rabban Gamaliel solía decir, eh, por favor, si pueden mantener los micrófonos en silencio. Y vamos a ir traduciendo. Dice, Rabban Gamaliel solía decir, un momentito, ¿verdad? Dice la traducción en castellano, a ver, dice, cumple con su voluntad como si fuese la tuya propia, así tus deseos serán cumplidos por la voluntad divina. Somete tu voluntad a la suya, así la mala voluntad de tu prójimo hacia ti quedará frustrada. Y él dice, no te separes de la comunidad ni confíes en demasía en ti mismo. No prejuzgues a tu prójimo a menos que te encuentres en su misma situación. No digas, cuando tenga tiempo estudiaré, porque tal vez nunca lo tengas. Sean tus palabras explícitas desde el principio. Ahora, yo les decía que yo encontraba un problema con esa traducción, no un problema, sino que hay algo más que podría agregar en cuanto a esa traducción, porque las traducciones muchas veces son ideas los que se traducen, pero no se mira en profundidad muchas veces las palabras. A este respecto, voy a citar los comentarios, lo que explica Maimónides sobre este verso. Dice lo siguiente. Esta es la pequeñita nota que trae el texto referente a Maimónides y solamente la pude conseguir en inglés. Dice Maimónides que ya hemos explicado, hemos hecho conocido el capítulo número 4, que no hay razón para separarse de la comunidad excepto cuando hay un abandono, como se explicó allí. Y se dice que incluso una persona tiene un carácter de personalidad distintivo en su alma y que tiene y lo ha fortalecido y no puede removerse de sus manos y redoblando sus buenos hechos y agregando a ello reinforcement, o sea que está como fortaleciendo mucho más eso. Y dice
y no tiene, no debe ser como alguien que es seguro y que diga, esta virtud ya ha llegado a mis manos y es imposible que la pierda, así como es posible que la pierda. Y este es el significado de lo que dice hasta el día de tu muerte. Maimónides realmente lo que está explicando aquí es esta última parte de Rabí Hillel, donde dice lo siguiente. Si ven mi puntero, dice, Bealta amim beatzmeja ad yom mutja. Dice que no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, dice el rabino Hillel. Entonces, básicamente lo que está explicando el rabino acá es que uno nunca debe confiarse, nunca pensar y decir, yo tengo tal atributo, tal cualidad, no me va a pasar nada si me pongo a una amistad, si me pongo a una relación, si me pongo a una situación, voy a tener la fortaleza de sobrepasarla. Ok, esa idea puede ser buena, pero nosotros tenemos un postulado en el judaísmo que dice que esto es por la halajá. Uno nunca puede ponerse en situación de peligro pensando que o Dios lo va a salvar o confiando en demasía en sus propias capacidades. Y de ahí está la advertencia que dice el rabino Hillel, que es lo que estamos citando acá. Bealta a mí me atzmeja, ati yom mutja. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Entonces, a veces vemos este tipo de personas que confían demasiado en sus capacidades o que se exponen. Dice, voy a hacer tal cosa porque arriesgando incluso su vida, lo cual está prohibido en la halajá por la ley judía, que un judío exponga su vida. Hay deportes, por ejemplo, extremos que no están permitidos por la halajá porque dice una persona no puede arriesgar su vida. Y es lo que explica en este caso el rabino Hillel. No confíes en demasía en ti mismo. Entonces, ni confíes tampoco de que porque tú hagas una acción significa automáticamente que Dios va a responder a lo que tú estás haciendo o pidiendo. Y muchas veces nos confiamos. Esto no significa que uno no tenga fortaleza en quién es. Esto no significa que uno no esté preparado y a veces hay que asumir riesgo. Ese no es el punto. Estamos hablando que aún así siempre hay un factor riesgo. No conocemos todos los detalles. Cuando uno va a iniciar, por ejemplo, un negocio, va a iniciar una inversión, aun cuando estén todos los puntos, si no estás seguro, hay que tener cuidado, dice acá, porque no confíes demasiado en ti mismo pensando de que, o sea, arriesgando demasiado. Entonces, hay una característica importante entre los judíos es que uno no entra a un negocio, uno no entra a un matrimonio a la hora de casarse, uno no entra en una amistad si no conoce perfectamente o conoce lo más que pueda de quién es la otra persona, qué es el ambiente, quién es su círculo, quién es todo, porque otra vez sería como confiarse demasiado y es lo que está explicando el rabino Hillel acá. Entonces, esta es una enseñanza, les decía, que como ven, la podemos aplicar en diferentes circunstancias, en diferentes casos. Ahora, hay algo muy interesante cuando miramos la primera parte de esta cita, el Pirkei Avot, que dice, Hu haya Omer, o sea, Rabban Gamaliel dijo, hasta Ritzono, Hirzoneja, que deje hacer Ritzoneja, Hirzono. Dice que está hablando de cuando uno anula la voluntad de uno para someterse a la voluntad divina. Y que si uno somete la voluntad de uno, entonces, dice la segunda parte de acá, que luego otro, dice acá, que dice lo siguiente, bater ritzoneja mi penei ritzono, que deje bater ritzon ajerim mi penei ritzoneja. Quiere decir que si uno anula la voluntad de uno a la voluntad de Dios, a la voluntad del Eterno, a la voluntad divina, entonces eso va a causar de que otra persona va a anular su voluntad a la nuestra. ¿Y por qué estoy citando esta expresión con ese énfasis? Porque aquí hay un secreto muy importante y esto yo lo voy a aplicar, por ejemplo, a aquellas personas que muchas veces viven con miedo, y yo lo digo por experiencia, a veces vienen a verme en las consultas privadas de Cábala, gente que está padeciendo, por ejemplo, ataques espirituales, ataques de brujería, ataques de gente que le han hecho magias negras y cosas como decir, la gente está muy atemorizadas. Muchos de estos casos de las personas que se ven afectadas, cuando yo les pregunto, ¿qué prácticas espirituales usted tiene?
las personas, muchas me dicen que no tienen práctica ninguna. O sea, no hay conexión espiritual que esté fortaleciendo, sirva como escudo, como barrera para ayudar a esas personas. Todos tenemos una espiritualidad que viene con uno, sí, pero nosotros tenemos constantemente que fortalecer esa espiritualidad. Eso es lo que en la Kabbalah llamamos makifim, envolturas, o sea, que están alrededor nuestro, y que la manera de fortalecerla es cuando uno tiene un programa espiritual todos los días. Ese programa espiritual puede ser desde lo más fuerte y robusto hasta lo más sencillo, como pueden ser 2, 5 minutos diarios que uno dedica a leer, a hacer un rezo, a hacer una petición, a leer un salmo, a leer un versículo del Zohar, a leer un versículo de la Torá. Eso es como ir agregando luz, protección, envoltura espiritual. Ahora, eso sería anular la voluntad de uno. ¿Y qué significa anular la voluntad de uno ante la voluntad del Eterno? Significa que uno confía que el que protege a uno es Dios. Y les decía que me he encontrado con muchos casos de personas, y pongo este ejemplo específico, de personas que están siendo afectadas por ese tema de las brujerías, etcétera, y tienen miedo que la magia que le hizo la otra persona les afecte a ellos. Entonces, la persona que tiene emuná, que confía de verdad en el Creador, su fortaleza tiene que estar en Dios. Pero claro, si no hay un desarrollo espiritual, si no hay una conexión espiritual, eso trae una inseguridad. Porque esa persona todavía, como dice el Pirkei Avot, estamos citando, dice que esta persona todavía no, sería como alguien que todavía no ha anulado su voluntad a la voluntad del Eterno, como dice acá, Vatel Ritzoneja, mi pene ritzono, dice acá, anula tu voluntad a la voluntad del Eterno. En otras palabras, confía que el que te va a proteger, el que va a causar que venga la bendición de Parnasá, económica, de salud, el que te va a ayudar en el ascenso en la oficina, en el trabajo, en el proyecto, con todo lo que tú estás necesitando es Akadosh Baruj Hu. No es la otra persona, no es el jefe, no es el hombre. No confíes ni siquiera en tus propias capacidades. Eso es excelente, interactuamos con todas estas cosas, pero cuando uno sabe que está creando esa conexión con el Eterno, cuando uno confía de verdad que el que va a ayudarle, la fuente de toda energía, de toda shefa, de toda bendición, viene del Eterno, eso se llama Batel Ritzoneja, mi pene ritzono. Anular tu voluntad a la voluntad del Eterno. O sea, yo no confío ya en mis propias fuerzas. Ojo, no estoy diciendo anular las propias fuerzas, pero no estoy diciendo que, entiendo, no, el Pirkei Avot está afirmando que aquel que somete su voluntad, que confía en Akadosh Baruj Hu, ¿cuál va a ser el resultado? Que Deishi Yivatel Ritzon Aherim mi penei ritzoneja, dice acá, que Dios va a hacer que otra persona anule su propósito o su voluntad frente a la tuya. Otra persona no podrá venir a hacerte daño. Otra persona no podrá tocarte porque el que te está protegiendo directamente a ti es Dios. El que te está protegiendo a ti directamente es esa fuerza espiritual que tú estás constantemente alimentando, desarrollando, buscando esa conexión, esa debekut. Entonces, a veces hay otras secciones del Talmud que hablan precisamente en este mismo lenguaje de cómo dice el verso que si uno, y citando precisamente el Pirkei Avot, pero hay diferentes traducciones, que si uno anula su voluntad, la voluntad de Dios, entonces Dios hará lo que nosotros queremos. Esa frase es muy curiosa. Pero lo que está citando, o de manera parecida el Pirkei Avot acá, es que el que se encargaría directamente, como dice el salmista, de pelear nuestras guerras, de hacer frente a la situación, de traernos la shefa, de traernos la abundancia, es el Eterno directamente. Entonces no hay razón para temer ni al brujo, ni al que amenaza, ni al que crea problemas en la vida de uno. Se toman en serio estas cosas, o sea, uno busca la precaución. No estoy diciendo, por eso es que justo después de esto, lo que dice Hillel es Altifrosh min Hatzibur, no te apartes de la comunidad. No te vayas de ese lugar donde está brindando protección espiritual. No te vayas de ese sitio que es el que te está cobijando y te está creando al mismo tiempo una protección mucho mayor, porque dice que donde está un grupo, la fuerza espiritual es más grande. Y si una oración individual puede ser rechazada, la oración grupal nunca es rechazada. Y dice después, Ve'alta amim be'atzmecha yom mutcha. No confíes en ti mismo hasta el día de la muerte. O sea que no es por gusto que Hillel, o esta expresión del rabino Hillel, viene justo detrás de esa expresión que acabo de citar de aquel que anula su voluntad
Hashem hará que la voluntad de otro o los planes o malas intenciones que tengan otras personas hacia uno se anulen. Que aquel que sea, como decía ahorita en el caso de las personas que vienen a verme en las citas, el brujo, un problema que tenga la persona en el trabajo, un problema de alguien que le esté causando una dificultad, aquel que confía en el Eterno, aquel que creó esa conexión, que anuló su yo para conectar con la fuente suprema de la bendición, de la fortaleza, de la protección, ese va a ser el que va a salir a protegerte, a cuidarte y va a doblegar la intención, los pensamientos, o sea, el razón, la voluntad del otro, que fuese negativo contra uno, la va a doblegar a favor nuestro o lo va a detener. Entonces, el punto que resalta acá, y estoy hablando en un lenguaje llano, un lenguaje sencillo, porque recuerden que estas clases van a ir luego eh, van para YouTube y además van para un público igual que llegan más personas en un lenguaje claro. Pero el punto es que una persona que busca conexión espiritual, una persona que cada día está buscando esa conexión con el Eterno, es alguien que está anulando su yo y dice, voy a poner atención, voy a buscar esa guía, voy a buscar ese consejo ahora, no cuando tenga el problema, no cuando tenga la dificultad en el trabajo, en la relación, en la amistad con los temas que cité de la gente que viene a veces con temas de brujerías, que vienen después. Y la idea de este versículo es que uno tiene que fortalecer esa conexión desde antes. Y no es por gusto incluso que el versículo que le sigue cita lo siguiente y dice, Ve'al tomar davar she'ei efshar lishmoa, shesofo leishama. O sea, no digas voy a hacer las cosas después, porque tú no sabes si después vas a poder tener tiempo. La traducción que está aquí en español dice, no digas voy a estudiar luego, porque no sabes si tendrás el tiempo. A ver si puedo traer la traducción en castellano. Pero hay otras maneras en que se traduce esto. Aquí lo ponen, en inglés lo traducen de otra manera. Em, por eso decía, hay variación en las traducciones aquí. Entonces, sobre este respecto, sigue diciendo el verso. ועל תאמר, לכשייפנה איש אשנה, שמא לא תיפנה. Dice acá, hay una expresión interesante acá que me gusta y la voy a resaltar ahora. Dice lo siguiente, Ve'al tadin et habereja ad shetagia limkomo. No juzgues a tu prójimo hasta que te encuentres en su misma situación. Así es como lo traduce el castellano. Pero yo voy a volver a enfocarme en las palabras en hebreo, para extraer un poco más de enseñanza aquí. Veal tadin. Y dice acá, esta expresión, tadin, juzgar. Cuando uno mira el significado de esa palabra, juzgar, juez, en este caso específico, los diccionarios, lo que explica en profundidad esa palabra es una persona que se erige a sí mismo en juez de otros. Y por eso dice el Pirkei Avot, Ve'al tatin et havereja, h etagia limkomo. O sea, no te conviertas a ti mismo en un juez de otro, porque para empezar no lo eres. Entonces, si no eres, no asumas una posición de juzgar, lo cual muy peligroso este hecho de juzgar al otro. Y lo más curioso es que uno siempre juzga a quién, al amigo, al que está cerca, al familiar, al hermano, al padre, a la madre. Por eso es que el Pirkei Avot dice aquí, Tadin et haber, un amigo, alguien que está cercano. Cuando uno va quizás al exterior, en la calle, quizás la persona es más cariñosa o más sociable con el desconocido, pero con el que está cerca de uno, uno muchas veces tiende a ser más riguroso, tiende a juzgar, a criticar, a ver el punto de qué es lo que le está molestando de la acción de esa persona. Cuando uno está constantemente en ese aspecto, está trabajando en la cualidad del din, lo que en la Kabbalah sería Gevurah. Pero en este caso, lo que el Pirkei de Avot dice, en palabras del rabino Hillel, es Ve alta din. Tú no eres juez. No te nombres a ti mismo un juez de otros. Ve alta din et havereja, h et agia limkomo.
hasta que no llegue, hasta que no estés en su lugar. Entonces, si uno no está en el lugar, en la posición de otras personas, si uno no comprende sus pensamientos, si no comprende sus antecedentes, sus creencias, sus ideas, entonces no debería uno actuar con din. O sea que lo opuesto de din sería rahamín, que es la misericordia. Entonces, no apresurarse uno a nombrarse juez. El juez es uno solo, el creador. Es el único juez. Entonces, el consejo que da aquí el rabino Hillel es que no apresurarse, porque cuando a veces uno también se apresura a juzgar una acción, muchas veces uno pues se acarrea también muchas dificultades, causa problemas, causa divisiones, en los matrimonios fracturas, en las amistades fracturas, en el trabajo una son personas contenciosas que te las encuentras también en el trabajo constantemente juzgando, se sienten con el derecho y con la atribución de juzgar el trabajo de otros, de juzgar los pensamientos de otros, de juzgar las ideas o las creencias de otros. No significa que uno no tenga su opinión. Pero el consejo que está diciendo acá Rabí Hillel en el Pirkei Avot dice, ve al Tadín, no te nombres juez. ¿Qué haces juzgando? Entonces, fíjense que cuando uno mira otra vez esta expresión, no te nombres, no te establezcas como un juez. Cuando algo se lleva a un tribunal es porque está dudoso si es veraz o no. Y el tribunal va a determinar si es culpable o es absuelto. Si algo está claro, no hay que llevarlo, no hay que hacer juzgarlo para nada. O sea, está más que claro, es evidente. Pero cuando las cosas no están claras, entonces es cuando la gente saca su opinión, pero ya no es una opinión, es un juicio, es una condena directa. Din, ese rigor que lo vemos tanto en la sociedad, decía, de la gente que constantemente piensa que puede dictaminar la vida del otro, puede constantemente juzgar, sentenciar al otro sin ni siquiera, como dice el Pirkei Avot, H. Tagialim como. Tú no estás en su lugar, no conoces nada, no sabes las intenciones de la persona, no conoces los detalles, entonces no te establezcas como un juez. Ahora, muchas veces también la gente se establece ellos mismos en jueces de ellos mismos, cuando otra vez lo opuesto del din es la misericordia. Uno debiera buscar siempre el elemento de unión que es la misericordia, el elemento del rahamim, y no ir directo al din. Habrá ocasiones en que hay que poner din, hay que poner separación, hay que poner digamos que un orden, hay que poner de alguna manera los límites, sí. Pero en este caso específico, dice el Pirkei Avot, mejor a veces fijar eso con uno y no con otro. Por eso es que explica acá que no se haga con otras personas. Y dice, el tiempo es ahora, porque no sabes otra vez si luego vas a tener tiempo o no. Entonces, es muy curioso lo que trae acá el Pirkei Avot. Deja ver si Maimónides trae algún otro comentario que pueda citar. Sí, aquí hay algo más, otro también pequeño. Y por eso otra vez digo, depende de las traducciones, porque cuando uno mira estas últimas expresiones aquí, en hebreo se le da diferentes traducciones. En inglés se traduce de una manera, en español lo traducen de otra, porque el lenguaje es súper complicado. Entonces, mientras yo preparaba esta clase, igual fue muy difícil estas expresiones, porque son una serie de combinación de ideas o expresiones idiomáticas en el hebreo. Entonces, la traducción que se hace en la parte del inglés de esta última sección, donde dice acá, ve al tomar lichsheipaneh yeshne, shema lo tipane. No, perdón, la parte que está antes de esta, que es cuando dice, no digas algo que no se comprenda pensando que otros van a comprender. Esto se trata de las personas que muchas veces también usan lenguaje enredado, palabras que te guardan quizás un doble sentido o que podrían llevar a la confusión. Por eso, si algo que siempre he aprendido de mis maestros es tratar la manera de ser lo más preciso posibles cuando uno quiere transmitir algo, cuando uno quiere expresar algo, porque las palabras, lo que hace la persona que te escucha es interpretar tu mensaje. Y esto me pasa a mí mucho cuando yo doy las clases
en YouTube, cuando yo publico un vídeo, la gente de acuerdo a su religión, cultura, la manera en que cada cual ha sido educado, va a interpretar las palabras del que habla a la manera en el conocimiento previo con el que cuenta esa persona. Está tomando ese mensaje para darle sentido a su propia vida, pero ese sentido está en base a la información con la que ya trae esa persona. Entonces, les digo que uno tiene que ser lo más claro posible y de esta manera evitar malentendidos. No se puede evitar al 100%. Muchas veces me he encontrado, les digo, personas que a veces han torcido, malinterpretado, quizás no con mala intención, pero sucede. Mis palabras, por ejemplo, y sé que en el caso también de muchos de ustedes, en muchas situaciones, también sucede en las parejas, sucede en las amistades, sucede en el ambiente laboral, que muchas veces el lenguaje no es claro. Y hay otros que tuercen o oscurecen un poco el mensaje a propósito, palabras que guardan un doble sentido. Entonces, de todo eso dice, el consejo que trae el Pirkei Avot es que uno tiene que cuidarse de ese tipo de lenguaje para evitar luego ese tipo de confusión y quizás algún malentendido. Ahora, dice lo siguiente, continuamos acá en la siguiente parte, dice, Ujaya Omer, o sea, Rabbi le continúa diciendo, Ein bur yireh het, velo am haaretz hasid, velo abayashen lamed, velo akapadan melamed, velo chal amarbe mizhora, mahkim ubamakom she'ein anashim, ishtadel lihyot ish. Dice lo siguiente, dice, Huaya Omer, o sea, Rabbi Hillel decía o enseñó, Ein bur yirahet, que una persona que es bur, ¿qué significa la palabra bur? La traducción que se usa de esa palabra básicamente sería de una persona que es como iletrado, una persona que no tiene, como que no tiene educación. El significado, la implicancia de esta palabra en hebreo sería como algo que está vacío. Es como cuando hay una planicie que está desolada, que está vacía y que ahí no hay nada. Entonces, eso se traduce, los comentaristas traducen esa palabra como alguien que es iletrado, una persona simple, una persona que no tiene muchos conocimientos, que quizás la preparación que tiene es básica, una persona con conocimientos básicos. Y dice lo siguiente, que una persona que tiene un conocimiento básico, Ein bur yirehet, esa persona no tiene temor del pecado o de la transgresión porque no conoce. Y lo que uno no conoce no teme. Ojo, también se da el caso opuesto, pero en este caso específico, hablando, la expresión que cita es, hablando del contexto bíblico, es que cuando uno no conoce la gravedad de una transgresión, las personas las hacen, porque no temen que venga sobre esa persona un castigo, una retribución. Es interesante que Maimónides también traduce esa expresión. Vamos a ver el comentario de Maimónides. Aquí también trae esa cita, o sea, la palabra bur. Es dice que alguien que no tiene sabiduría, ni tampoco eh, modales, sería un poco la traducción en castellano. Una persona ignorante, parecido a un hombre que es un Amaharetz. Amaharetz es alguien que uno usa esa expresión para una persona que, básica, una persona que no tiene, como le decía ahorita, no es un erudito, no es un intelectual. Entonces esa persona no tiene conocimiento, no tiene temor de la transgresión porque no conoce. Si conociese, entonces pusiese límites. Ahora, en la vida de uno sucede igual. Si uno no, como, y fíjense que está conectado con lo que decía Rabí Hillel ahorita, con eso de desconfiar de uno mismo. Y yo ponía la comparación con aquellos a veces de ser muy arriesgado o confiar demasiado en uno mismo. Cuando uno confía demasiado en uno mismo, se le puede poner de apelativo esa palabra, bur. Bur, que significa como alguien que es ignorante. No te das cuenta de la limitación que tenemos todos los seres humanos. Entonces, en otras palabras, aquel que actúa de esta manera, con esa, digamos, alguien que no conoce, como decía ahorita, su propia limitación, es una persona que dice que no tiene temor al pecado. En otras palabras, no tiene temor
Uno puede prever que puede venir una catástrofe, puede venir un problema. Aquel que confía demasiado en sí mismo, como decía, no está previendo que puede venir una dificultad. Así es como yo traduciría esa palabra para het, que la traducen como pecado, pero yo pondría más bien un desequilibrio. Cuando entramos, como decía ahorita, en una relación, cuando se entra en un negocio, cuando se entra en un trabajo, cuando se entra en un nuevo proyecto, no podemos entrar como una persona que es bur. ¿Por qué? Porque lo que viene detrás es het. O sea que va a venir un desequilibrio, va a venir un fallo, porque la traducción de lo que la gente llama en español pecado, aquí la palabra en hebreo es het, es que significa errar en el blanco. Es como un arquero que está disparando flechas y no la pones en el centro. Entonces, ese fallo es lo que la gente llama pecado en castellano, pero realmente la idea es que una acción que no fue donde tenía que ir, el enfoque que tú pusiste para un proyecto, como entraste con demasiada confianza en ti mismo, no te preparaste lo suficiente, quizás, pues entonces corres el peligro de que vas a errar. Esa es la interpretación que puedo sacar de ese verso y de esa expresión. Velo Amaharet Hasid, dice acá luego, y que un Amaharet no puede ser piadoso. No puede ser un piadoso, una persona que desconoce cómo comportarse, qué es la verdadera Hasidut, qué es la verdadera piedad. Una persona que es Amaharet no tiene esa conexión. Y Amaharet en este sentido, otra vez, no estamos hablando de alguien porque un Amaharet puede tener un conocimiento superficial. Vuelvo a decir, el enfoque aquí es no quedarnos en la superficie de las cosas. Hay que mirar profundo. Y por eso otra vez lo vuelvo a conectar con los versos anteriores que leímos, donde decía, no juzgues al otro, porque estás juzgando por la apariencia. Hay que mirar profundo, de lo contrario seremos un Amaharet. Entonces, una persona que es Amahares no puede ser piadoso. Y si aquel que, en este caso, fíjense, el verso anterior está diciendo, Ein bur yirehet, velo Amaharetz hasid. O sea, que está diciendo acá, no solamente es que no hay temor de la transgresión o el del desequilibrio por desconocimiento, pero es que además no puede ser esa persona piadosa. O sea, el nivel que, el nivel elevado aquí que se habla, que es de hasid, piadoso, es un nivel de conexión mucho más elevado que el nivel superficial. Entonces, una persona que no tiene una conexión profunda con el creador, consigo mismo, en una relación, en un proyecto, en una carrera, sea en lo que sea que esté especializándose la persona, no puede ser experto. No tiene una conexión profunda de las cosas y espiritualmente hablando no puede ser un hasid. No tiene conexión espiritual profunda. El consejo que están dando aquí los sabios es nunca quedarnos en la superficie. Nunca, porque esto, vuelvo otra vez, sería como het, como haram, pecado, lo que está mal. Entonces, el éxito está siempre en profundizar. Ojo, uno constantemente está profundizando. Constantemente la persona, uno tiene que profundizar en las cosas. Cuando estudiamos, les decía, un material, una información, uno tiene que, no se trata de leer una vez, se trata de una y otra vez. Cuando uno tiene una amistad, entre más te relacionas con esa persona, más vas conociendo realmente la esencia del otro. Pero eso sería ir a lo profundo. Entonces, en este sentido, lo contrario causa transgresión. Es superficial, se rompe, falla como el arquero que tira la flecha y no conecta. Entonces, en ese sentido, es lo que explica acá. Veloa Ma'aretz Hasid. Muchas veces también vemos en el mundo religioso la gente con mucha euforia, con muchas habladurías de cosas espirituales, pero si no hay un conocimiento profundo, eso se nota. Lo que es más, en la opinión del Pirkei Avot, esa persona dice no puede ser un hasid, no hay realmente conexión espiritual ahí. O sea, una persona que es piadosa, esa se percibe, esa persona emite una luz, emite una energía que es percibible, que los demás dicen, wow, esta persona es un hasid, esta persona es piadosa. Entonces, en ese sentido, le decía, el consejo de los sabios es, no es atacando a la persona simple, no es atacando a la Maharet, no. Lo que está diciendo es simplemente no te quedes en la superficie de las cosas. No juzgue desde la apariencia. Ponte en los pies de tu amigo. Profundiza. Ve a lo profundo.
anhela la excelencia, lo más elevado. No te quedes en lo más básico. Entonces, es la expresión que trae acá. Pero hay algo también, continúa el verso, Velo Habaishan Lamed, que dice que una persona que es tímida no puede aprender. Velo Akadan Melamed. Y una persona que es em, una persona que no tiene paciencia, que es de esa gente que se pone molesto pronto, como decíamos, como diríamos en inglés, quick temper. Una persona así no puede ser maestro. Vamos a explicar qué significa esa expresión. La primera parte donde dice Veloa Bashan Lamed, una persona que se queda callado por temor a quedar en ridículo a la hora de hacer una pregunta, esa persona nunca aprende. Si hay algo que he aprendido de mis maestros en las yeshivot, es que uno tiene que preguntar. No importa que hagas el ridículo, no importa, se sabe que no sabes. Muchas veces la gente entra a una clase, a una información, a un lugar y la tendencia en la sociedad es pretender que uno lo sabe todo ya desde el inicio. No, no, porque, y luego está lo opuesto, está el que por pena, por temor a que quedar en ridículo al hacer una pregunta, se queda callado, o sea, nunca resuelve su duda. Entonces, ni lo uno ni lo otro, uno siempre dice acá, y esto lo estoy conectando también con otras clases, donde uno siempre tiene que buscar la manera de si no sabe algo, preguntarlo. El que se queda callado siempre se queda con la incertidumbre. Nunca aprenderá nada. Entonces, hasta del error se aprende, porque si alguien pregunta algo y la pregunta, digamos que parecía obvia, aún así en lo que otros puedan parecer o pueda parecer ignorante frente a otros, eso es un aprendizaje. Eso sirve también por un lado para bajar un poco el ego y trabajar el aspecto de la humildad, pero más que nada para aprender. Es lo que dice acá. Una persona que es tímido, que nunca y no pregunta, no aprende. Una persona que quiere buscar un trabajo, que quiere un aumento y no se lo pide al jefe, no lo vas a tener. Una persona que quiere entrar a una relación, no le hablas a la chica, al chico, no va a pasar nada. Una persona que quiere crear una amistad, quiere tener una cercanía con otra persona, con un maestro, con un rabino, en diferentes situaciones, nunca inicias nada por la pena, por el temor, entonces ahí no se va a manifestar nada. Ahora, lo otro de esto acá, y está otra vez en paralelo, es en el caso del maestro. Un maestro nunca puede ser alguien que se enfade o que pierda la compostura por las preguntas del estudiante, y por eso es que la expresión que se usa acá, Veloa Kapdan Melamed, no puede un maestro perder, no puede alguien que, perdón, alguien que pierda su, que pierda la compostura, que sea alguien que no, que es prontamente se enfada, esa persona no puede enseñar. Un maestro porque el discípulo, porque el estudiante le haga una pregunta y el maestro que tiene un ego quizás inflado piense que la pregunta del estudiante es un poco tonta o que se enfade porque no comprendió la información que le está transmitiendo, esa persona no puede enseñar. Un maestro siempre tiene que tener la cualidad de escuchar y repetir cuantas veces sean necesarias la información, el material, trabajar con cada estudiante para que él se asegure que el estudiante aprenda. No es dar una información, no es transmitir un conocimiento y repetir, no, es que el estudiante aprenda. Aquí lo dice el texto. Velo Bashan Lamed. Está hablando de Lamed, aprender. Entonces, la tarea del estudiante, del maestro, es asegurarse que el estudiante aprenda. Y si el maestro ve que el estudiante tiene dificultad en el aprendizaje, su deber es, en este caso, también asegurarse de que pueda explicarle, que pueda comprender. Ahora, lo interesante de esto acá es que el pasuk continúa diciendo, dice, Velo kol amarve bishora mahkim, que una persona que está, la traducción literal de esa expresión, harbe bishora, es como alguien que está como en muchas cosas de compra y venta, en otras palabras, en un negocio. El que está todo el tiempo en temas, en cosas eh, físicas, en cosas que son, mm, digamos, que son necesarias, no dice que no se hagan, pero que dice acá, Hamarbe, que mucho, mucho en temas de comercio y no dedicas tiempo a las cosas espirituales,
Dice acá, esa persona nunca va a ser un hakim. Hakim es un sabio. Entonces, en este sentido, uno otra vez estamos viendo aquí el balance de las cosas. Esto, claro, depende otra vez la audiencia, porque si depende también a quién se le estén aplicando esas palabras. No es lo mismo una persona que esté dedicándose, por ejemplo, quizás yo que estoy estudiando a tiempo completo, que estoy en una yeshiva todos los días a tiempo completo, horas y horas para rabino, a una persona que tiene su trabajo y sus responsabilidades. Entonces no es igual porque mi trabajo es este, por ejemplo, estudiar día y noche todos los días, pero otras personas quizás no tengan ese tiempo, pero el consejo que da acá es que no te desvíes tanto en eso que descuides lo otro. Ese es más bien ese es el concepto en términos general para aquellos que no están, digamos, entregados de lleno a una carrera de erudito, de rabino, de alguien que está en la academia, por ejemplo, en la universidad, que es a tiempo completo, como un profesor, etcétera. Entonces, en sentido general, la idea es que uno tiene que garantizar lo esencial en cuanto a aspectos materiales, en cuanto al tema económico, monetario. Ok, tienes lo que necesitas. Bueno, dedica también tiempo ahora a lo espiritual. Dedica también tiempo ahora a la meditación. Dedica ahora tiempo a leer algo sobre la espiritualidad, a meditar, a conectar contigo, pero también a conectar con Akadosh Baruj Hu. Y hay una expresión muy interesante al final dice acá, Ubamakom she'ein anashim, y en un lugar donde no hay hombres, Ishtadel ligyot ish, esfuérzate por convertirte tú en uno. Yo, aquí me vienen muchas historias de mis maestros, hablando acerca, ¿no? de cómo a veces lo que uno pueda pensar que es un vacío, que hay una carencia, puede ser la oportunidad para otras personas para brillar en ese momento. Cuando estés en un lugar donde ves que falta algo, que no hay un maestro, pues tú esfuérzate por ser la persona que enseña. Cuando estés en tu ciudad, en donde vives y ves que tú necesitas algo en una empresa, un negocio y que nadie lo provee, pues ese vacío es la oportunidad para que tú puedas iniciar un proyecto, para que seas tú el que va a brindar ese servicio. Entonces, la carencia y el vacío que se expresa o que se puede apreciar en muchas circunstancias puede ser la oportunidad para otras personas para brillar en ese momento. No dice que sea fácil, porque la palabra en hebreo es ishtatel, esforzarse para convertirse, ligiot. Entonces, la expresión acá es que esos vacíos crean oportunidades, pero esa oportunidad solamente se puede manifestar con esfuerzo, con el merecimiento de la persona. Pero la oportunidad está, solamente está disponible aquel que se esfuerza y aquel que está atento, aquel que dice, hay un vacío, voy a aprovechar ahora. Se despidieron a alguien en la empresa, yo quiero ese puesto, me preparé, tengo las capacidades, voy a pedir el ascenso. Eh, o sea, es constantemente estar buscando la oportunidad. Y como dice acá la expresión, en un sitio que veas eso, aprovecha para, para seas tú el que pueda crecer, que pueda en ese momento, aquí dice hombres la palabra, pero también se entiende por eso, por supuesto, mujeres. Deja ver si Maimónides trae algo al respecto sobre sobre este verso. No veo nada acá. Bueno, creo que llevamos ya casi una hora. No sé si agregar un poquito más, porque creo que voy a cerrar con esto aquí, con esta última parte. O tal vez la voy a dejar para la próxima, porque esta parte está muy interesante. Tiene que ver un poco con lo del tema de la reencarnación. Y esta otra parte me encanta muchísimo como el rabino pone una expresión acá súper interesante de... Bueno, creo que lo voy a dejar para la próxima clase porque la idea de este encuentro los jueves es corto. Vamos a estar nada más acá una hora y ya llevamos casi una hora de transmisión. Entonces, lo vamos a dejar aquí para la próxima clase, el próximo jueves, continuar con esta parte porque otra vez Rabí Hillel trae una expresión aquí, que esto se puede explicar perfectamente desde la Kabbalah y desde el aspecto de la reencarnación. Entonces, para no mezclar diferentes temas, voy a hacer una pausa acá para explicarlo en la próxima clase. Voy a dar ahora, creo que tenemos unos 10 minutos más o menos para preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que los que tienen preguntas
pueden, si ven ahí, tienen la opción donde dice reacción. Hay un corazoncito en la parte de abajo y usted puede levantar la manito ahí. El consejo es que levante la manito, haga su pregunta y luego cierre el micrófono para que otros estudiantes también puedan, eh, uno a la vez, puedan hacer sus preguntas. Y bueno, vamos a ver si alguien quiere preguntar algo al respecto o algo que quiera comentar sobre lo que hemos estudiado hoy. Si tienen preguntas, si no hay preguntas, pues excelente. Solo quiero agregar, si no hay preguntas, pues bien, solo quiero decir algo más. Como les decía, estos encuentros han sido como un poco apresurados, o sea que no ha habido tiempo suficiente para dejarles saber a todos los demás estudiantes que estamos dando ahora estos cursos por Zoom, por la escuela, y que la idea, repitiendo nuevamente lo que dije el martes, es que estoy tratando de que sean encuentros 2 veces a la semana. Los domingos van a ser las clases de Kabbalah y los jueves el curso del Pirkei Avot. Entonces, de momento, para este domingo, vamos a tenerla a las 7 de la noche el domingo. Este domingo va a ser a las 7 de la noche, igual por el curso de introducción a la Cábala, el rabino Ari Kaplan. A partir de julio la vamos a cambiar para por la mañana, o sea, a partir de las 10:30 de la mañana, hora de Florida siempre, para de esa manera las personas que están en Europa puedan conectarse. Pero les decía, esa opción no está disponible hasta julio, 1 de julio, entonces, pero no se preocupen, igual yo voy a hacer los anuncios. Este domingo sí vamos a tener la clase de Kabbalah, 7 de la noche, desde la escuela. Usted tiene que, si está registrado al curso o tiene las membresías, pues ya tiene acceso automáticamente a estos materiales, que simplemente tiene que iniciar sesión en la escuela, va al curso, da un clic y va en el curso y le va a salir el link por Zoom para poder conectarse. Y luego estas clases se van a subir a YouTube, porque estos son cursos que se van a publicar gratuitamente o están publicados gratuitamente en YouTube. La diferencia está que los que se conectan porque están suscritos a la escuela, comprometidos con la escuela, pues tienen esta oportunidad de interactuar en vivo, de hacerme preguntas, etcétera. Y estos materiales, les decía específicamente, estos dos cursos van a ir a YouTube porque se están ofreciendo gratuitamente. Hay otros cursos que no. Hay otros cursos que solamente son privados con ustedes aquí en la escuela, pero de momento estos estoy ofreciéndolos gratuitos para todo el mundo. Pero la diferencia está que ustedes están acá, esta oportunidad de interactuar directamente, hacer preguntas, etcétera. Y los jueves, eso sí va a estar fijo, de 7 a 8 de la noche, este curso del Pirkei Avot. Y a medida que vayamos avanzando y completando clases, pues vendrán otros cursos, vendrán nuevos materiales, etcétera. Em, Ahí Génesis pregunta en el chat, dice lo siguiente. Maestro, entonces, para no caer en juicio, ¿qué se puede hacer cuando constantemente se recibe tratos abusivos y palabras duras contra tu persona? ¿Cómo debemos manejar estas situaciones para no errar? A ver, la opinión o el consejo que traen los rabinos en ese sentido es, aquí hay una diferencia. Una cosa es la opinión de uno, como decía, y otra cosa es que alguien venga a atacarnos. Juicio es cuando uno está atacando a otro, juzgando al otro sin saber los detalles, está condenando automáticamente. Uno. Puede ser que el otro lo está haciendo contra uno, pero si lo están haciendo contra uno, uno no tiene por qué aguantar eso de otras personas. Una persona que esté constantemente atacando, le esté atacando, que tenga lenguaje abusivo o físico o lo que sea, eso hay que cortarlo de raíz. A esa persona hay que pararla en seco. ¿Cómo se hace eso? Una, hay que ver otra vez el caso específico. Si es una amistad, alejarte de esa persona. Si a veces tendrás que cortarlo cierto tiempo, si es insistente y súper, digamos, agresiva esa persona, corta de raíz esa amistad. Eso no sirve. Esa amistad no sirve porque es la persona que de verdad te valora, la persona que de verdad que tiene, te quiere, etcétera, no reacciona de esa manera. En el caso de la familia es más difícil porque a veces es difícil cortar con la familia, pero alejarse. No existe ninguna mitzvah que digan los rabinos, los sabios, que uno tiene que aguantar de otra persona humillaciones, palabras, etcétera. Entonces uno tiene que evitar esa persona.
Si es un familiar, igual, uno tiene que, si vienen a ofender a uno, uno tiene que hacer frenar a esa persona, o ya sea con palabras que uno le diga. Hay veces que no puede decir algo, que lo mejor es retirarte e irte, porque si te pones quizás sea un problema mayor. Por eso yo decía, hay que ver los casos específicos específicamente. Pero en términos general, lo que puedo decir es que no hay obligación ninguna de aguantar nada a nadie. Hay veces que uno tiene que parar a la persona, otras veces es mejor quedarse callado e irse y dejar a la persona sola, que sola todo lo que diga le va a regresar de vuelta, porque esa energía no es de uno, entonces que regrese de donde vino. Y si es una relación, y esto me ha tocado también en las consultas privadas de la gente que viene por las consultas de Cábala, ha habido casos así que en los matrimonios hay problemas, esposos violentos y situaciones como esas. No hay mitzvah ninguna que diga que que la persona tiene que aguantar algo como eso. Entonces, por algo existe el divorcio en el judaísmo. No hay tal cosa que la persona tenga que exponer su vida, su salud, con una persona que es agresivo, violento, etcétera. Entonces, habría que analizar caso por caso, pero vuelvo a decir, uno no puede aguantar a personas tóxicas, amistades que no son amistades, con alguien que va de esa forma, y aún siendo familiares, hay que poner sus límites. Hay que limitar a esa persona o uno mismo, porque otra vez el otro quizás no es el que se va a detener. Si usted le dice algo, quizás se detenga, pero hay veces en que aún haciéndole frente, la persona continúa porque lo que busca es la contienda. En muchos casos, lo mejor es que sea uno el que se aparte. Siempre uno tiene que pensar en el bienestar mental y físico de uno, la tranquilidad, la paz interior de uno vale mucho. Eso, si es familiar, que se ponga bravo, si es amistad, que digan lo que quieran. La gente siempre, como dice ahorita, se erigen en jueces, como dice el Rabbi Hillel. Altadín, ve Altadín y no te erijas en juez. Y la gente está todo el tiempo juzgando, atacando, punzando. No hay mitzvah que dice yo voy a quedarme para recibir todas esas cosas. No. Se corta, se aleja uno y si hay que tomar medidas más serias también se toman. Entonces, eh, eso uno no puede aguantar situaciones como esas. No puede uno permitir que quieran proyectarle la oscuridad del otro a uno. Muchas veces la gente, a veces la gente no se da cuenta que tienen ese defecto. Otros sí y lo hacen a propósito porque les gusta ver cómo el otro sufre, cómo el otro se molesta, cómo el otro reacciona y le da un placer un poco maquiavélico, satánico, un poco eso, del ver el sufrimiento del otro, de ver cómo humilla al otro. Eso se aprecia, como decía, en muchas áreas, en un trabajo que tienes una persona que te está haciendo la vida imposible, en una relación, en la familia, una madre, un hermano, un padre, en tantas situaciones. No hay mitzvah ninguna de aguantar eso. Yo sé incluso por lo que he leído en los textos de la Halajá, que incluso no hay obligación que una persona esté en una sinagoga. Si en una sinagoga esa persona no se siente bien y ve una actitud hacia esa persona, ya sea del rabino o de quien sea, que no se soluciona y que se siente mal, pues se va de esa comunidad y vaya a otra comunidad que se sienta contenta, que se sienta bien. O sea que ni en una sinagoga hay obligación ninguna de aguantar algo, ni siquiera un rabino. Ya sabemos que los rabinos tampoco son indispensables. Los rabinos es simplemente alguien que está llevando como una guía, pero las cosas igual las puede hacer cualquier persona simple. Pongo estos ejemplos para ilustrar muchos casos, pero no hay tal cosa que uno tenga que aguantar nada de otra persona. En el momento en que uno se siente incómodo, lo mejor es retirarse, apartarse. El error que vemos de mucha gente es esa idea de aguantar, de quedarme tranquilo porque tal vez la persona cambie, voy a darle tiempo y le sigues dando tiempo y tiempo no cambia. O se frena de golpe o te alejas, porque uno siempre tiene que preservar su paz, su integridad, su vida. Entonces, la acción está en uno. La gente lo que hace muchas veces es que se queda rezando y que sea Dios el que actúe. Ok, yo no digo que eso no se haga, sí, hay que hacerlo. Uno reza, pero también hay que actuar. Algo claro que tenemos en el judaísmo es que no solamente rezar, yo tengo que actuar. Entonces, Dios me bendice cuando yo actúo, porque actuar significa darle cuerpo, es como el cli a esa energía. Entonces, lo mejor es apartarse, pero es la responsabilidad de uno
que uno se aleje de situaciones como esas. Está en el control, en el libre albedrío de la persona, apartarse de esto. Dice, en el caso de que está siendo observador de una persona que está llevando un proceso difícil y se desanima y habla con dolor y amargura, ¿cómo podemos ayudarlo? Más si es una persona que intenta elevarse, pero debido a las situaciones su mente se nubla. Bueno, esto es diferente, porque por ejemplo hay personas que quizás por una enfermedad están atravesando una situación difícil y a veces pues se expresan de una manera, a veces pueden ofender a un familiar, al que está cercano, porque están de alguna manera como liberando esa energía de la frustración de una dificultad, una enfermedad, un problema grande. Hay personas a veces también que tienen desequilibrios mentales, entonces uno no se enfada con esas personas porque sabe que están atravesando por algo. Aún así, se tiene que tratar, se tiene que de alguna manera dialogar con esa persona y aún así uno tiene que apartarse. Muchas veces cuando empieza a injuriar a alguien, uno tiene que irse. No, no hay tal cosa que tengo que quedarme a recibir todas esas injurias. No. Y eso se conversa luego con la persona cuando esté más tranquila, etcétera. Pero otra vez, estos son preguntas un poco generales. Caso específico habría que, decía, para un caso específico hay que ver todos los contextos. Entonces, en términos generales, es un poco lo que puedo comentar. Am, Aviva, creo que tienes una pregunta. Sí, sí. Bueno, es referente a las situaciones que nos pasan. Y bueno, la pregunta es si esas situaciones, como yo lo entiendo, ¿no? Esas situaciones vienen a nosotros para una enseñanza y tenemos, o sea, podemos ignorar que la situación está ahí o podemos ver el significado de esa situación, lo que nos quiere realmente decir. Por ejemplo, estamos cerca de alguien que a lo mejor tiene un problema, no sé, de salud o cualquier otro problema y nos tocó que esa persona está ahí y a lo mejor está ahí por algo, está ahí para hacernos reaccionar de alguna manera específica, ¿no? Y entonces, bueno, yo realmente veo cuando las personas vienen a mí con una actitud no muy positiva, lo primero que pienso es en mí misma. Porque pienso, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el mensaje de esto? Porque tiene que tener un mensaje de trasfondo, ¿no? Hay un mensaje ahí. Porque si realmente nos ponemos a ver alrededor de nosotros hay muchas señales. Hay quienes las ven, quienes no las ven. Pero generalmente cada minuto es una señal de algo que va a suceder en el futuro. Entonces, todas las situaciones están como que conectadas y todas las situaciones te están avisando de algo, o de algo que tiene que ver contigo o de algo que tiene que ver a un nivel más grande, ¿no? Y entonces, no sé, es mi perspectiva, a veces, o sea, yo sinceramente hace un tiempo llegué a esta conclusión y ya como que nada me afecta, o sea, realmente nada de lo que la gente venga a decirme. Sí, es verdad, me he sentido a veces incómoda en algún lugar y he decidido irme, pero digo, me voy a ir, pero es muy probable que esta situación se vaya a volver a repetir porque esta situación está viniendo por algo. Y, y nada, es como lo he vivido, ¿no? Como lo he estado viviendo últimamente, que no es que me pase siempre o me pasen cosas malas, pero eh, cuando me pasa algo así o algo que no me gusta, generalmente no lo tomo como mal, no lo tomo como que es malo, o sea, lo tomo como una información que me está llegando, ¿no? En ese sentido. ¿Y me preguntas o me comentas? No, estoy preguntando cómo desde tu perspectiva tú lo ves, o sea, cómo lo ves tú. ¿Cuál es la pregunta específicamente? Si lo ves también como así, de que esas situaciones llegan porque es que todas las situaciones que llegan vienen con una enseñanza, pienso yo, ¿no? Con una enseñanza para la persona, para el propósito del alma de la persona, para lo que la persona necesita aprender y para su camino y su propósito de alma, ¿no? Sea cual sea, sean las situaciones negativas o positivas. Me imagino que ya eso está ahí como como que va a suceder, ¿no? O no. A ver, sí y no.
Por un lado, sí, en todo lo que me estás comentando al principio es la opinión que dan los rabinos, pero donde dices la última expresión, como que va a suceder ya, ahí entraría otro tema, que es el tema del libre albedrío. Es el tema del libre albedrío, que ahí había que estudiar qué es el libre albedrío. Si lo que uno hace es lo que tenía que Bueno, hacer y tenía que pasar, o cómo sí. entender eso. Se supone que a medida que uno va alcanzando en el conocimiento y va cambiando la frecuencia en la que uno se proyecta y en la que uno responde a ciertas situaciones, eso te pone en mejor situación más adelante. Y ahí está, es lo que me imagino yo que sea el libre albedrío, que puedes cambiar esa realidad o dejarla atrás, no sé. No, el libre albedrío funciona de la siguiente manera. Ajá. Eh, Existen infinidad de situaciones a venir a la vida de una persona. Sí, Todas, es lo que digo, sí. todas, Realidades. todas esas situaciones ya están predestinadas. Ok, Solamente es uno el que decide por cuál puerta entrar. Ahí es claro. donde entra el libre albedrío. Entonces, dentro de la limitación, porque aún así todo eso está limitado, quiere decir que no fuimos nosotros los que realmente decidieron todo eso, sino que eso se decidió en un plano mucho mayor. La voluntad divina determinó. Pero sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, estamos viendo, digamos, la carta astral de una persona y estamos viendo determinadas cosas que la persona supuestamente le vienen a suceder y estamos viendo la personalidad de esa persona que tiene que ver con todo eso que te está diciendo. Por otra parte, hay quien no cree, hay quien, bueno, en fin. Yo tengo algunas experiencias con eso y lo he estudiado bastante en mí, en lo que es mi vida y, y sí me he dado cuenta que hay situaciones que vienen porque específicamente hay algo que está viniendo como información para que yo cambie. Todas las situaciones vienen como información para que uno cambie. Lo que pasa es que esas predicciones no necesariamente tienen que cumplirse, porque el sistema se autorregula constantemente con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, todo está cambiando constantemente. Entonces, una predicción, una evidencia, todas estas cosas ven que algo está escrito para la persona, pero no necesariamente eso te va a cumplir porque uno constantemente puede cambiar eso con un pensamiento. Y el sueño, los sueños podrían cambiarte a esa otra realidad aunque no estés consciente en ese momento. A ver, es que me estás mencionando temas acá que ya me estoy yendo de la clase de hoy. Estamos entrando aquí a temas Ok, de Kabbalah. se me van ocurriendo. Sí, porque estos son temas de Kabbalah. Todas estas Sí, cosas, a medida que vayamos en las clases de Kabbalah, las voy tratando por allá para no mezclar los temas, porque otra vez las sí. clases van a ir quedando para los estudiantes. El tema de los sueños también es amplio. Y otra vez siempre es, todo lo que yo presento aquí no es mi opinión, no es mi pensamiento. Todo lo que estoy exponiendo acá es la enseñanza de la postura de los maestros judíos en cuanto a estos temas, lo cual quiere decir que otras escuelas de pensamiento, de espiritualidades que no son judíos tienen otra opinión y muchas veces totalmente opuesta. Entonces, yo simplemente estoy presentando una información, no estoy ni afirmando sí o no, solamente es presentar la El información, punto de vista, luego claro. profundizar. Ok. Pero bueno, Besat Hashem, Dios mediante, vamos a todas esas preguntas en las clases, vamos a ir avanzando, pero van más para el lado de la Kabbalah. Bueno, Gracias. agradecerles a todos. Gracias por las preguntas, gracias a los que asistieron. Y Besat Hashem, nos veremos entonces el domingo, 7 de la noche, hora de Florida, con la clase de Cábala, el curso de Introducción a la Cábala del Rabino Ari Kaplan. Gracias a los que se conectaron. Muchas bendiciones a todos, Besat Hashem.